Dicen que el dolor no tiene olor, pero Isabela sabía que eso era mentira. Su dolor olía a naftalina vieja, a café frío y a silencio. Un silencio tan espeso que se podía cortar con el cuchillo de la mantequilla. Habían pasado ya casi 8 meses desde que Ricardo, su esposo, se fue. Se fue de repente, sin avisar, dejando la mitad de una taza de chocolate caliente y un hueco en el sofá que nadie más en el mundo podía llenar. Ricardo era músico, pianista y vivía para las teclas. La casa, antes un torrente constante de arpegios y melodías, ahora era una tumba sorda. Isabela, mire usted, también era música, o al menos lo fue. Cuando era joven, sus dedos volaban sobre el marfil, tan ligeros como mariposas, pero la vida, que es a veces una patrona muy celosa, le había robado ese don, o al menos eso creía ella. Después de casarse y sobre todo después de que Ricardo se estableció como el gran maestro del pueblo, Isabela se convenció de que su talento era apenas una sombra, una cosa menor. Ella se dedicó a ser la esposa del artista, la que preparaba el aguapanela, la que cosía los botones y la que se aseguraba de que las partituras no se mojaran. Y ahora, sin Ricardo, ¿qué quedaba? Quedaba una casa grande, hipotecas que pagar y una tristeza que pesaba más que todos los muebles juntos. Isabela se miraba al espejo y solo veía a una mujer de 40 y tantos, con las manos gastadas de fregar platos y el espíritu apagado de tanto compararse. «No sirvo para nada, Dios mío», se decía a sí misma, mientras doblaba las sábanas de lino que Ricardo ya no usaría. «Soy buena para las cuentas, para el arroz con leche y ya». Ella había enterrado su piano hacía años, simbólicamente, claro. Lo había cubierto con una tela gruesa en la sala de estar, como si fuera un fantasma que no debía molestar. No podía tocar, no quería tocar. Tocar el piano sin Ricardo era como bailar sola en medio de una fiesta. Pero la vida, amigos míos, no espera a que uno se recupere. La vida le toca la puerta con el recibo de la luz y el agua en la mano, y para pagar esas deudas, Isabela tuvo que empezar a revisar qué cosas de Ricardo podía vender, y ahí es donde entra el ático. El ático de la casa era un lugar mítico, un reino de polvo y promesas. Ricardo lo había usado como su santuario privado. Subir allí era como entrar a una máquina del tiempo que olía a madera vieja y sueños sin cumplir. Isabela lo había evitado durante todo este tiempo. Era el último lugar donde él había trabajado, donde el silencio era más ruidoso. Una mañana de martes, con el sol pegando fuerte en el tejado, un calor de esos que te hacen sudar hasta las penas, Isabela se armó de valor. Se puso un pañuelo en la cabeza, agarró una linterna que parpadeaba y se paró frente a la escalera de caracol que conducía a las alturas. «Es hora», murmuró, sintiendo un nudo en el estómago. La escalera crujió con cada paso, quejándose como un viejo que se despierta de golpe. El aire arriba era denso y caliente, con miles de partículas de polvo bailando en los pocos rayos de luz que se colaban por la ventana pequeña. Había cajas y más cajas, llenas de instrumentos rotos, libros amarillentos y ropa que ya no se usaba. Isabela empezó con lo obvio, las cajas de partituras que él había comprado por docenas. Eran partituras clásicas, de Chopin, Bach, Beethoven, cosas que se venderían bien a los estudiantes de la Academia de Música local. Pero mientras movía un baúl pesado, sus ojos se posaron en algo que no había visto antes. Escondido detrás de un viejo sillón desarmado, había un atril de madera. No era el atril formal que usaba Ricardo en los conciertos, sino uno pequeño, de viaje, lleno de marcas de golpes y arañazos. Y junto a él, una caja de cedro que Ricardo había usado para guardar sus composiciones más personales. El corazón de Isabela dio un vuelco. Las cosas personales de Ricardo, las que él no mostraba a nadie. Se arrodilló, limpiando la capa de polvo con la palma de la mano. La caja no tenía llave, solo un pequeño broche de bronce. Al abrirla, el olor a papel viejo y tinta fresca, una mezcla extraña, la golpeó con la fuerza de un recuerdo. Dentro había varias pilas de folios. La mayoría eran bosquejos, ideas musicales garabateadas rápidamente. Estaban las notas para la ópera que Ricardo siempre quiso escribir
y que nunca terminó. Estaban las canciones de cuna que él le había compuesto a la hija que nunca tuvieron. Isabela pasó los dedos temblorosos por el papel, sintiendo la textura áspera. Cada línea de música era un pedazo de la voz de Ricardo que ella no había escuchado en meses. Las lágrimas le picaron los ojos, pero se obligó a ser fuerte. «No llores, Isabela, es solo papel», se regañó. Siguió revisando, organizando las pilas, tratando de decidir qué guardar y qué vender. La mayoría de estas composiciones eran demasiado íntimas para el mercado, tendrían que quedarse en la familia. Y fue entonces, justo al fondo de la caja, debajo de una carta de un viejo amigo de conservatorio, que encontró algo diferente. Era un cuaderno de tapas negras, más grande que los demás, casi como un libro de contabilidad. Estaba abierto por la mitad y la tinta de esa página parecía más reciente que el resto. Era una partitura escrita a mano, en letra nerviosa, con correcciones y tachones. El título, o lo que parecía ser el título, estaba escrito a lápiz y tachado varias veces. Solo se leía una palabra: ausencia. Isabela tomó el cuaderno con ambas manos. La melodía en esa página era compleja, llena de acordes disonantes que se resolvían en una dulzura agridulce. Era puro Ricardo, pero había algo más, algo nuevo, algo que ella no había escuchado en ninguna de sus composiciones anteriores. A medida que leía las notas, y sí, Isabela podía leer la música como quien lee una novela, se dio cuenta de una cosa crucial. La partitura terminaba abruptamente. En medio de un compás la tinta se detenía. La última nota estaba inacabada, suspendida en el aire sin resolución. Era como si Ricardo se hubiera levantado a mitad de la frase, dejando la música colgada. Un escalofrío le recorrió la espalda, a pesar del calor sofocante del ático. Esta partitura era la última cosa que Ricardo había estado componiendo. ¿La había dejado inconclusa el día que murió? La fecha garabateada en la esquina inferior confirmaba sus sospechas, 2 días antes de su partida. Isabela sintió una punzada, no de tristeza, sino de frustración. Era una pieza hermosa, poderosa y estaba rota. Ella se sentó en el suelo polvoriento, sintiendo el peso del cuaderno en su regazo. La música, esa fuerza que la había abandonado, ahora la llamaba desde estas páginas. Era la voz de Ricardo pidiéndole algo. «¿Qué querías decir con esto, mi amor?», susurró al silencio. Pasó un buen rato analizando los últimos compases. Eran un desafío técnico, claro, pero lo que realmente la detenía era la emoción. Ricardo estaba buscando una nota de cierre, pero ¿de qué tipo? ¿Tristeza? ¿Esperanza? ¿Resignación? Ella no era compositora. Ella solo era la que hacía el arroz con leche. Pero mientras miraba la última nota suspendida, su mente, que había estado dormida por años, comenzó a funcionar. Recordó las conversaciones con Ricardo sobre armonía. Recordó la vez que él le dijo que la música es como una conversación. Si la dejas a medias, la gente se queda esperando la respuesta. «Pues claro que sí, Ricardo. Necesita una respuesta», dijo. Y en ese instante, una idea, como un rayo de luz en la oscuridad del ático, cruzó su mente. Una nota, un acorde, la resolución que él no pudo encontrar. Era la primera vez en 8 meses que Isabela pensaba en música no como una carga, sino como un problema a resolver. Y la emoción de ese pequeño chispazo era tan fuerte que casi la mareó. Si a usted, que me escucha, le está picando la curiosidad por saber qué nota es esa y cómo Isabela va a hacer para terminar la obra de su vida, déjeme decirle que lo mejor está por venir. Si la vida de Isabela te está tocando el corazón y te hace pensar en esos talentos que uno deja guardados por miedo, hazme un favor grande. Suscríbete al canal y acompáñanos. Necesitamos que esta historia llegue a más personas que, como Isabela, creen que ya no sirven para nada. Isabela cerró el cuaderno, sintiendo una energía que no había sentido desde hacía años. No era la energía de la pena, sino la de una misión. Tenía que bajar, tenía que sentarse frente a un piano. Pero había un problema grave. El piano en la sala estaba cubierto,
empolvado, y ella le tenía terror. Era el piano de Ricardo, un Steinway majestuoso que parecía juzgarla. Ella se levantó con el cuaderno negro bajo el brazo. Ya no sentía el calor del ático, solo sentía el frío del papel contra su piel. «No voy a tocar ese piano», se dijo, refiriéndose al Steinway. «Voy a buscar el mío». Mucho antes de conocer a Ricardo, Isabela había tenido su propio piano, un viejo vertical que sus padres le habían comprado cuando era una niña prodigio. Cuando se casó, lo guardó en la bodega trasera, cediendo el espacio principal al imponente piano de cola de su esposo. Bajar del ático fue más rápido que subir. La casa seguía en silencio, pero ahora el silencio ya no era de luto, sino de expectativa. Llegó a la bodega, un espacio frío y húmedo detrás de la cocina donde se guardaban herramientas y cachivaches. El piano estaba ahí, cubierto por una lona manchada, arrinconado como un mueble olvidado. Le quitó la lona. El piano vertical, de madera oscura y con varios rayones en la tapa, estaba sucio y desafinado. Olía a humedad. Pero era suyo. No era el piano de Ricardo, era el piano de la joven Isabela, la que creía en sus sueños. «Perdóname, viejo amigo», susurró limpiando el polvo del teclado. Las teclas de marfil estaban amarillentas. Intentó tocar un acorde simple, un do mayor. El sonido que salió fue espantoso. Las notas estaban tan distorsionadas que parecían quejarse de dolor. Isabela se encogió. «Imposible. No puedo tocar esto. Necesita un afinador, y eso cuesta dinero que no tengo». La decepción la golpeó con fuerza. Había sentido ese impulso, esa chispa, y ahora la realidad la arrastraba de vuelta a la bodega. Se sentó en el banquito de madera y abrió el cuaderno de Ricardo en la página de ausencia. Miró el final incompleto. La melodía era tan clara en su cabeza que podía casi escucharla, a pesar del silencio del piano mudo. Ella no podía tocar, pero podía leer. Y entonces, en un acto de pura desesperación y necesidad, hizo algo que no había hecho en 20 años. Cerró los ojos. Cerró los ojos y colocó los dedos sobre las teclas sin presionarlas, solo sintiendo la forma del marfil bajo sus yemas, y comenzó a tocar la partitura en su mente. Era una técnica que había aprendido en el conservatorio, la práctica mental. Visualizar el movimiento, escuchar la música internamente, sin emitir sonido. Mientras leía las complejas frases de Ricardo, sus dedos flotaban sobre el teclado desafinado. La bodega se desvaneció, el olor a humedad desapareció. En su mente, el sonido del piano era perfecto, rico, resonante. Llegó al último compás, al punto donde Ricardo había dejado la pluma, la nota suspendida. En su visualización, sus dedos se movieron. Buscó la resolución que había imaginado en el ático. Era un acorde simple, un sol menor en inversión, un acorde de consuelo. Cuando sus dedos tocaron el sol menor en su mente, Isabela sintió una liberación profunda. La pieza, ausencia, estaba terminada. Y la terminó ella. Abrió los ojos. Estaba sudada y temblorosa. El piano seguía mudo y feo, pero ella sentía un fuego en el pecho. «Lo tengo», dijo con la voz apenas un susurro. «Sé cómo terminarla». Pero saber cómo terminarla y poder tocarla para el mundo eran dos cosas muy distintas. Necesitaba un afinador y, más importante aún, necesitaba recuperar sus dedos, que se sentían rígidos y torpes después de tantos años de inactividad. Isabela pasó el resto de la semana obsesionada con la partitura. El cuaderno no salía de su lado. Lo llevaba a la cocina, al jardín, y lo estudiaba. Intentaba memorizar cada nota, cada frase. La rutina de Isabela cambió. El luto seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Ya no era solo la viuda melancólica, era la guardiana de una obra inconclusa. Una tarde, mientras barría las hojas secas del patio, el cartero llegó con una carta de la Academia de Música local. Era un sobre elegante, con el sello dorado de la institución. Isabela lo abrió con curiosidad. Era una invitación. La Academia estaba organizando un pequeño homenaje póstumo a Ricardo por su contribución a la cultura de la ciudad.
Querían exhibir algunas de sus partituras más famosas y, si era posible, interpretar una de sus obras en el evento. Isabela se mordió el labio. Era la oportunidad perfecta para mostrar ausencia. Pero, ¿cómo? ¿Quién la tocaría? ¿Y cómo explicar que la última parte no era de Ricardo, sino suya? Leyó la carta de nuevo. Había una frase que la hizo detenerse. Nos gustaría que usted, señora Isabela, como su compañera de vida y musa, nos ayude a seleccionar el material más íntimo y significativo. Musa. Esa palabra le dolió y la impulsó a partes iguales. Al día siguiente, Isabela se presentó en la academia. Era un edificio viejo y hermoso, lleno del murmullo de estudiantes practicando escalas. El director, don Ernesto, un hombre bajo y amable con un bigote gris, la recibió con una calidez genuina. Isabela, qué gusto. Lamento tanto tu pérdida. Ricardo era el alma de este lugar. Pasaron un par de horas revisando las partituras que la academia ya tenía en su poder. Luego, don Ernesto la llevó a su oficina. Mira, Isabela, hay algo más. La Orquesta Filarmónica del Pueblo va a hacer un concierto especial. Queríamos que fuera una obra de Ricardo. Algo grande. ¿Tienes algo que no conozcamos? Algo inédito. Isabela tragó saliva. Era el momento. Sí, don Ernesto. Tengo algo. Es lo último que escribió. Se llama Ausencia. Ella sacó con cuidado el cuaderno negro. Don Ernesto, un músico de corazón, tomó el cuaderno con reverencia. ¡Qué maravilla! Mira esta escritura. Es tan visceral. Empezó a leer la partitura en silencio, tarareando suavemente los compases. Cuando llegó al final, al último compás vacío, levantó la vista confundido. «¿Pero está incompleta?» «Sí», dijo Isabela, sintiendo el calor subir a sus mejillas. Él no alcanzó a terminarla. Se detuvo justo ahí. Don Ernesto suspiró decepcionado. «Qué lástima. Iba a ser una obra maestra. Mira este desarrollo armónico. Es sublime». «Don Ernesto», dijo Isabela, y la sorpresa en su voz la hizo hablar más fuerte de lo que pretendía. «Yo sé cómo termina». El director la miró con una ceja levantada. «¿Cómo dices? ¿Ricardo te lo contó?» «No. Yo encontré la resolución. Es un sol menor, un acorde de esperanza». Hubo un silencio largo en la oficina. Don Ernesto era un hombre de tradición, y la idea de que la viuda, conocida solo por su discreción, pudiera completar la obra del maestro, era casi un sacrilegio. «Isabela, con todo respeto, es una decisión muy técnica. ¿Estás segura de que esa es la intención de Ricardo?» «Sí, estoy segura», afirmó ella, sintiendo que la vieja Isabela, la que se escondía detrás del piano, estaba saliendo a la luz. La pieza necesita ese respiro. El dolor no puede ser eterno. Don Ernesto la observó, notando el brillo en sus ojos. No era la mirada de una mujer que había perdido la razón, sino de alguien que había encontrado una verdad. «¿Y tú, Isabela, eres capaz de escribir el final?» «Sí, y quiero tocarla en el homenaje». La propuesta era audaz, casi ridícula, viniendo de ella. Isabela no había tocado en público desde hacía más de 2 décadas. Sus manos estaban fuera de forma, y el único piano que tenía estaba desafinado y en la bodega. Don Ernesto dudó, acariciándose el bigote. «Mira, Isabela, el piano que usaremos en el homenaje es el gran Steinway de la sala de conciertos. Es una joya. Y tú, ¿hace cuánto que no tocas?» «Muchos años. Pero necesito hacerlo. Es la última voluntad de Ricardo, la que él no pudo escribir». El director entendió que esto no era solo música, era sanación, era la necesidad de una viuda de cerrar un ciclo. «De acuerdo, pero tienes que demostrarme que puedes. El evento es en un mes. Tienes que practicar». Isabela sintió una ola de pánico. «¿Un mes? ¿Cómo iba a recuperar 20 años de práctica en un mes?» «Lo haré, pero necesito un favor. Necesito que me afinen mi viejo piano en la bodega. No puedo practicar en el Steinway de Ricardo, aún no». Don Ernesto sonrió, conmovido por la humildad y la determinación de esta mujer que él creía conocer. «Trato hecho. Te enviaré al mejor afinador mañana mismo. Pero, Isabela, escúchame bien.
Si vas a tocar en ese homenaje tienes que estar perfecta. No puedes fallarle a Ricardo ni a ti misma. Isabela asintió, sintiendo el peso de la promesa. Al salir de la academia, el sol de la tarde le pegaba en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, Isabela no sintió el dolor del luto, sino la emoción del desafío. Ella tenía una misión, terminar la obra de Ricardo, y al hacerlo, terminar su propia obra. Tenía que volver a ser pianista. La noche que el afinador llegó a la bodega fue un evento. El hombre, un anciano llamado Don Ramón, pasó casi 4 horas luchando contra la humedad y el olvido. Cuando terminó, el viejo piano vertical de Isabela emitió por primera vez en años un sonido puro y claro. Isabela se sentó. El corazón le latía tan fuerte que pensó que don Ramón lo escucharía. Abrió el cuaderno negro y colocó las manos sobre las teclas. No tocó ausencia inmediatamente. Primero tocó escalas. Los dedos al principio rígidos se quejaban. Los músculos que había olvidado que existían ardían. Tocó las escalas de do, de sol, de re, una y otra vez. Luego se atrevió con una pequeña pieza que solía tocar de niña, una bagatela de Bach. La tocó lentamente, con errores, pero con la sensación de que cada nota era un recuerdo que regresaba. Cuando finalmente sintió que sus manos no la iban a traicionar, tomó la partitura de Ricardo. Empezó a tocar. La música llenó la bodega, vibrando a través de las paredes húmedas. Era melancólica, profunda, una conversación entre la tristeza y la resignación. Y a medida que tocaba, Isabela se dio cuenta de algo. Ricardo había escrito la música de su dolor, pero también había escrito la música de la vida que compartieron. Llegó al final, al compás vacío. Hizo una pausa dramática, tal como él la hubiera querido. Y entonces sus dedos se movieron con certeza, aterrizando en el sol menor que ella había elegido. ¡Pum! La resolución fue perfecta. No era un final triste, ni un final triunfal, sino un final en paz. Era el cierre que Ricardo no tuvo y que ella le estaba dando. Cuando terminó la pieza, Isabela se quedó sentada con la respiración entrecortada. El silencio que siguió no era de luto, sino de culminación. Había funcionado. Ella, la que solo hacía arroz con leche, había completado la obra del maestro. Pero el camino era largo. 1 mes para estar a la altura del Steinway del concierto. 1 mes para que sus manos fueran tan rápidas y seguras como su mente. Isabela se impuso un horario brutal. Se levantaba antes del amanecer, practicaba 3 horas. Atendía las cuentas de la casa y en cuanto el sol se ponía, regresaba a la bodega para practicar hasta la medianoche. La gente del pueblo, que la veía salir y entrar, notaba algo diferente en ella. Ya no caminaba con la cabeza gacha. Había una urgencia en sus pasos, una concentración. Las primeras semanas fueron un infierno físico. Sus dedos se ampollaron, sus muñecas dolían, pero Isabela no se detuvo. Cada gota de sudor era un pago por los 20 años que había perdido. Ella estaba redescubriendo su talento, no como la sombra de Ricardo, sino como una luz propia. Un día, mientras practicaba una sección particularmente difícil de ausencia, que requería un trino rápido y sostenido, sintió que sus manos fallaban. La frustración era tan grande que golpeó las teclas con la palma. «No puedo, soy demasiado vieja», gritó a la bodega vacía. Estuvo a punto de rendirse. Estuvo a punto de llamar a don Ernesto y decirle que buscara otro pianista. Pero entonces miró el cuaderno de Ricardo. La última nota, esa nota suspendida. Él había confiado en ella, aunque no lo supiera. Se levantó, fue a la cocina, se preparó un café cargado y regresó. Se sentó de nuevo, esta vez con una determinación de hierro. Empezó la sección del trino de nuevo, esta vez más lento, con más enfoque en la técnica que en la velocidad. Y al tercer intento lo logró. El trino salió limpio, cristalino. La sonrisa que se dibujó en su rostro era la primera sonrisa genuina que había tenido desde la muerte de Ricardo. Mire usted, si esta historia de resiliencia y el poder de un talento dormido te está emocionando, no seas tímido y danos un me gusta. Es la mejor manera de apoyar a los contadores de historias. Las semanas pasaron volando. Isabela había afinado su técnica
Y lo más importante, había afinado su espíritu. Había memorizado ausencia por completo. Llegó el día de la prueba. Don Ernesto la citó en la sala de conciertos de la academia. Era la primera vez que Isabela entraba allí desde el funeral de Ricardo. El Steinway pulido y negro era imponente. Don Ernesto estaba sentado en la primera fila con un grupo de profesores de la academia. El ambiente era formal, tenso. Isabela se acercó al piano. Era mucho más grande y sensible que su viejo vertical. Se sentó, respiró hondo y miró sus manos. Ya no eran las manos de la ama de casa. Eran las manos de una pianista. Colocó el cuaderno negro en el atril, aunque ya no lo necesitaba. Era un talismán. «Cuando quieras, Isabela», dijo don Ernesto con voz grave. Ella cerró los ojos por un instante y pensó en el ático, en el polvo, en la última nota de Ricardo. Abrió los ojos y empezó a tocar. La sala de conciertos, acostumbrada al virtuosismo de Ricardo, se llenó de una música que era a la vez familiar y extraña. La técnica de Isabela era impecable, llena de una emoción contenida. Ella no tocaba como Ricardo, tocaba como ella. Había una ternura y una profundidad en su interpretación que el estilo más grandilocuente de su esposo a veces omitía. Los profesores se miraban asombrados, no solo por la calidad de la interpretación, sino por la pieza misma. Era sin duda la obra de Ricardo, pero con una madurez que no habían anticipado. Isabela llegó al clímax, a la sección del trino, y lo ejecutó con una precisión impresionante. Y luego, el compás vacío. Ella hizo una pausa. El silencio en la sala era total, y entonces, con una firmeza que venía del alma, tocó el sol menor, el acorde de consuelo. El sonido resonó, cerrando perfectamente la conversación musical. Isabela terminó la pieza y sus manos se quedaron quietas sobre el teclado. Hubo un silencio de varios segundos. Luego, don Ernesto se levantó, aplaudiendo lentamente. Los demás profesores se unieron. «Isabela», dijo don Ernesto, con la voz quebrada por la emoción, es magnífico. Es la mejor obra de Ricardo, y tú le diste el alma». Otro de los profesores, un crítico musical conocido por su dureza, se acercó al escenario. «Señora Isabela, debo ser honesto. Pensé que era un error darle esta oportunidad. Me equivoqué. Su interpretación no solo es técnicamente sólida, sino que su final es la única verdad posible para esta pieza». «¿Cómo se le ocurrió ese acorde?» Isabela sonrió, sintiendo un calor familiar en su pecho. «No se me ocurrió. Lo escuché». Don Ernesto se acercó a ella. «Isabela, ya no hay duda. Tocarás en el homenaje. Y no solo eso. Quiero que esta partitura se publique con tu nombre en la edición final, como co-compositora». «No, don Ernesto, es de Ricardo». «Sí, pero tú la terminaste, y ese final es tuyo». Es la respuesta. Es la música de Isabela. Isabela sintió que su vida se volteaba. Ella, la co-compositora. Ella, la pianista. El homenaje fue un éxito rotundo. Isabela se presentó ante una sala llena, con la prensa local presente. Tocó Ausencia con una pasión que conmovió a todos. Al finalizar, la ovación fue tan larga que tuvo que levantarse y hacer varias reverencias. La gente no aplaudía solo a la viuda de Ricardo, aplaudían a la artista Isabela. Y aquí, amigos, es donde empieza la segunda parte de la vida de Isabela. La partitura de Ausencia se hizo famosa en la ciudad. Los estudiantes la tocaban y los críticos hablaban de la mano invisible que había resuelto la obra maestra de Ricardo. Y esa mano invisible era ella. El teléfono de Isabela empezó a sonar. Ya no eran llamadas de pésame o de cobro, eran invitaciones. Un director de orquesta local la llamó para pedirle permiso para interpretar Ausencia en un festival regional. Otro, un director de teatro, la llamó con una propuesta aún más sorprendente. Pero esa es una historia que tiene que esperar. Si quieres saber cómo Isabela pasó de ser la viuda del músico a la compositora de la ciudad,
Acuérdate de seguirnos para que el destino de esta mujer no te agarre desprevenido. Por ahora, sepan que Isabela ya no iba a la bodega. Había sacado su piano vertical y lo había puesto en la sala junto al gran Steinway de Ricardo. Ya no le tenía miedo. Estaba lista para tocar. Estaba lista para componer. Y estaba lista para que el mundo la escuchara. La próxima vez les contaré cómo la música de Isabela llegó al gran teatro de la ciudad. La vida, como la música, siempre tiene una segunda parte. La ovación en la sala de conciertos no se apagaba. Era un torrente de sonido que arrastraba consigo el polvo de 20 años de silencio. Isabela, parada junto al gran Steinway, sentía que sus rodillas temblaban, no por miedo, sino por la fuerza de la vida que regresaba. Cuando finalmente la gente se calmó y los periodistas se abalanzaron sobre ella con libretas y flashes, supo que el capítulo de la viuda melancólica había terminado. Había nacido, o mejor dicho, había resucitado, Isabela la pianista. Ausencia no fue solo una pieza musical, fue un escándalo cultural pequeño y delicioso. Los periódicos locales hablaban de la viuda de la armonía y de cómo el amor había completado lo que la muerte había interrumpido. Don Ernesto, el director de la academia, se convirtió en su promotor más ferviente. La partitura, con la coautoría de Isabela por la resolución final, se agotó en la pequeña tienda de música del pueblo. La gente quería tocar ese sol menor de consuelo. Y con la fama llegaron las cuentas que podían pagarse y, lo más importante, las invitaciones. Isabela ya no practicaba en la bodega. Había sacado el viejo piano vertical y lo había colocado en la sala, justo al lado del imponente Steinway de Ricardo. El Steinway seguía siendo un monumento a la excelencia, pero el vertical, con sus rayones y su sonido más cálido y personal, era su trinchera. Se sentaba a practicar 8 horas al día. Sus manos, que antes solo conocían la textura de la masa de pan, ahora eran una extensión de su alma. La gente que pasaba por la calle se detenía a escuchar el torrente de música que salía de la casa, que antes era una tumba sorda. Su primera invitación profesional llegó una semana después del homenaje. No era un gran concierto, sino algo más íntimo y, para Isabela, más aterrador. «Necesito que toques en mi café, Isabela», le dijo doña Flor, la dueña del café La Tertulia, el lugar más bohemio y concurrido del centro. 1 hora de música clásica, suave, para acompañar el café. Isabela aceptó, aunque el pánico la mordía. Tocar ante un público atento en una sala de conciertos era una cosa. Tocar mientras la gente sorbía tinto y cotilleaba era otra. Ahí no había reverencia, solo distracción. La noche del debut en La Tertulia, Isabela estaba hecha un manojo de nervios. Se sentó frente al pequeño piano de alquiler que doña Flor había conseguido. Empezó con piezas sencillas, Bach y Chopin. La gente seguía hablando. El tintineo de las tazas era más fuerte que su música. Sintió el viejo fantasma de la duda. No eres lo suficientemente buena, eres solo ruido de fondo. Pero entonces, en medio de un preludio, recordó algo que Ricardo le decía. La música no es para que te escuchen, Isabela, es para que ellos se escuchen a través de ti. Dejó el programa de lado y en un acto de rebeldía silenciosa empezó a tocar Ausencia. La melodía, tan cargada de emoción, cortó el murmullo del café. Las tazas dejaron de tintinear. La gente levantó la vista. La música de Ricardo con el cierre de Isabela era una flecha directa al corazón. Cuando llegó al sol menor final, el silencio era absoluto. Luego, un aplauso tímido que creció hasta ser una ovación. «Isabela, eso fue magia», gritó doña Flor. Esa noche, Isabela se dio cuenta de que su talento no era solo la técnica, era la capacidad de conectar con el dolor y la esperanza de la gente. Empezó a tocar en La Tertulia cada viernes y el café se llenaba. La gente venía a escucharla, a buscar ese momento de paz y conexión que su música ofrecía. Pero, amigos míos, la vida es una escalada constante. Una vez que superas una montaña, aparece otra más alta. Y la montaña de Isabela se llamaba composición. Ella había cumplido con Ricardo.
Ahora, ¿qué le tocaba a Isabela componer para sí misma? Ella lo intentaba. Se sentaba frente a su piano vertical con el cuaderno negro y una pluma, pero las ideas no venían. La música de Ricardo era tan fuerte en su cabeza que no dejaba espacio para su propia voz. No sé cómo empezar de cero, se confesaba a su piano. Solo sé responder. Y si a usted le ha pasado esto, que el miedo a empezar algo nuevo después de una gran pérdida lo paraliza, déjeme decirle que es el momento de tomar un respiro y seguir a esta mujer. Ella nos va a enseñar que el talento no tiene fecha de caducidad. Si el resurgir de Isabela te está inspirando, no olvides suscribirte al canal. Necesitamos que esta comunidad crezca para seguir contando historias tan poderosas como esta. Fue entonces cuando la llamada del Teatro Municipal finalmente llegó. El director del teatro, un hombre alto y dramático, llamado don Rodrigo Fuentes, la había estado siguiendo desde el homenaje. Su oficina no era como la academia, llena de partituras. Era un caos creativo de vestuarios a medio coser y bocetos de escenografía. Isabela, siéntate, por favor. Eres un milagro envuelto en luto, dijo don Rodrigo sin rodeos. Gracias, don Rodrigo, respondió Isabela, sintiéndose pequeña en ese gran espacio. Mira, voy a montar una obra, una adaptación de una novela de nuestro gran escritor, Hernán Rojas. Es una tragedia rural con mucha pasión, mucho barro y mucha pena. Se llama El río de las almas perdidas. Isabela asintió. Conocía la novela. Era oscura y poderosa. Necesito música original, música que no suene a Europa, música que huela a tierra mojada, a aguardiente y a cumbia vieja. Ricardo era magnífico, pero su alma era Bach. La tuya, Isabela. La tuya tiene la pena de la tierra. Lo escuché en Ausencia. Isabela sintió que la sangre le ardía en las venas. La propuesta era monumental, componer una banda sonora completa para una obra de teatro, no solo una pieza, sino la atmósfera musical de toda una producción. Don Rodrigo, yo no soy compositora. Solo terminé la obra de mi esposo. Mentira, gritó don Rodrigo golpeando el escritorio. Ese sol menor no es de una ama de casa. Es la voz de alguien que ha conocido el infierno y ha vuelto con una canción. Necesito esa voz. El teatro te necesita. La presión era inmensa. Si fallaba, no solo sería el fracaso de Isabela, sino el fracaso de la obra, y la vergüenza sería pública. Pero si triunfaba... ¿Cuál es la fecha de entrega?, preguntó con la voz temblorosa pero firme. El estreno es en 4 meses. Necesito la música en 3. ¿Puedes hacerlo? Isabela cerró los ojos y vio el ático polvoriento, el cuaderno negro, el piano mudo. Vio la versión de sí misma que se creía inútil y la despidió. Lo haré, don Rodrigo. El proceso de composición fue una tortura gloriosa. Isabela transformó su sala de estar en un estudio. Las partituras de Ricardo se movieron a una estantería, dejando espacio para sus propios cuadernos de música, ahora llenos de garabatos y tachones. El primer desafío fue encontrar el sonido del río de las almas perdidas. Don Rodrigo quería música que fuera latina pero trágica. Isabela se dio cuenta de que su formación clásica, aunque impecable, la limitaba. Ricardo siempre la había empujado hacia los grandes maestros europeos, pero la música que don Rodrigo pedía estaba en las calles, en las radios viejas, en la memoria colectiva del pueblo. Empezó a escuchar. Escuchó el ritmo constante del mercado, el tambor del corazón del pueblo. Escuchó los boleros de desamor que ponía doña Flor en la tertulia. Empezó a integrar esas cadencias, esas síncopas, en su escritura clásica. Era un matrimonio extraño. Las estructuras rígidas de Bach con la sensualidad melancólica del Caribe. Las primeras semanas fueron un desastre. Escribía una melodía, la tocaba y sonaba falsa. Parecía una copia barata de algo que ya existía. «No tengo una voz», se quejó una noche frustrada golpeando las teclas. «Solo sé imitar». Se levantó y caminó por la casa. Se detuvo frente al piano de Ricardo, el gran Steinway. Estaba brillante, majestuoso. Ella se sentó frente a él.
por primera vez con la intención de componer, no solo de practicar. Colocó las manos sobre el marfil, y en lugar de intentar una melodía compleja, tocó un acorde. Un acorde que nunca habría tocado antes. Un acorde de séptima disminuida, disonante, que sonaba a peligro y misterio. Y fue entonces cuando lo entendió. Su voz no era la música de la perfección académica, la de Ricardo, ni la música popular simple. Su voz era el conflicto entre ambas, la belleza que emerge de la disonancia. Esa noche escribió el tema principal para El río de las almas perdidas. Lo llamó Lamento del Magdalena. Era una pieza lenta, con una línea de piano que imitaba el flujo pesado del río, mientras la armonía susurraba un dolor ancestral. El proceso se aceleró. Isabela se sumergió en la obra. Creó temas para cada personaje. Un vals, nervioso para la heroína atormentada, un ritmo de tambor oscuro para el villano. La casa de Isabela, antes un lugar de silencio, ahora era un laboratorio de sonido. Don Ernesto, de la academia, la visitó una tarde. Entró en la sala y se quedó paralizado al escuchar una pieza que sonaba a Rachmaninoff y a Bambuco a la vez. «Isabela, ¿quién escribió esto?», preguntó asombrado. «Yo», respondió ella sin levantar la vista del teclado. Don Ernesto se acercó a su piano y miró la partitura. Estaba escrita con una caligrafía segura, llena de indicaciones complejas que solo una compositora con visión podría haber ideado. «Ricardo estaría tan orgulloso», murmuró. «No, don Ernesto», dijo Isabela terminando la frase musical con un flourish. «Él estaría sorprendido. Esta no es su música, esta es la mía». Ella había superado la sombra de su esposo. Había tomado la educación musical que él le había dado y la había mezclado con la vida que él le había enseñado a ignorar. Cuando Isabela entregó la música a don Rodrigo en el teatro, solo quedaban 6 semanas para el estreno. Don Rodrigo la recibió con escepticismo, pero apenas empezó a escuchar las grabaciones de prueba, sus ojos se abrieron como platos. «Esto es oro puro, Isabela, oro líquido», exclamó. «Esto no es acompañamiento, esto es la obra». El equipo del teatro quedó fascinado. El director de orquesta, un joven enérgico llamado Mateo, tuvo que trabajar codo a codo con Isabela para orquestar las piezas, ya que ella solo había escrito las líneas de piano. «Isabela, necesitamos una pieza más», dijo Mateo una semana antes del primer ensayo general. «Una pieza corta, explosiva, para la escena final, cuando la presa se rompe. Algo de impacto». La presión era máxima. Isabela estaba agotada. Los 3 meses habían sido una maratón. Regresó a casa esa noche sintiéndose vacía. Se sentó en su piano vertical. Estaba demasiado cansada para componer, pero sus dedos, por costumbre, empezaron a tocar. Tocó una melodía que había estado rondando su cabeza desde hacía días, un ritmo rápido y urgente. Ella no lo sabía, pero estaba tocando el clímax de su propia historia. Mire, no hay nada más emocionante que ver a una persona que ha tocado fondo, levantarse y conquistar el mundo. Esta historia, amigos míos, es un recordatorio de que siempre hay tiempo para redescubrirse. Si te estás emocionando con el destino de Isabela y su música, dale un me gusta ahora mismo. Esto nos ayuda a que más gente conozca la fuerza de esta mujer. La pieza final, que llamó La furia del río, la escribió en una sola noche, alimentada por café y pura adrenalina. Era una pieza virtuosa, rápida, casi violenta, que exigía una técnica impecable, y la escribió para piano solo, con la intención de que ella misma la interpretara en la orquesta. «¿Estás segura de que quieres tocar esto en vivo?», le preguntó Mateo, el director de orquesta, al revisar la partitura. «Es un monstruo». «Estoy segura», dijo Isabela. «El río la va a tocar. Yo solo muevo los dedos». El día del estreno de El río de las almas perdidas fue un evento social en la ciudad. Isabela, vestida con un sobrio traje de terciopelo, se sentó entre bastidores, sintiendo el aroma del maquillaje teatral y la madera vieja. Ella no estaba en el foso de la orquesta, sino en el escenario, lista para tocar las partes de piano solo que eran cruciales para la narrativa. Cuando las luces se atenuaron,
y se escuchó el primer acorde de Lamento del Magdalena, un silencio reverente cayó sobre el teatro. La música de Isabela era exactamente lo que don Rodrigo había pedido. Olía a tierra y a pasión. La obra fue un éxito dramático, y cada vez que Isabela entraba con el piano, su música elevaba la escena. El público no solo escuchaba, sino que sentía el drama. Al final, en la escena de la ruptura de la presa, Isabela se preparó para la furia del río. Era su momento de brillar. Sus dedos, duros y fuertes por la práctica constante, atacaron el teclado. La pieza era un torbellino de notas, un desafío técnico que ni Ricardo en sus mejores días habría abordado con tanta ferocidad. Era la música de una mujer que había roto sus propias presas emocionales. Cuando terminó el último acorde, el telón cayó. Hubo un instante de silencio, y luego el teatro explotó en aplausos. Don Rodrigo subió al escenario y tomó la mano de Isabela, levantándola. «La música es de la gran compositora de nuestro pueblo, Isabela», gritó. La ovación fue para ella. No era el aplauso de consuelo por la viuda, sino el reconocimiento a una artista que había encontrado su voz después de los 40 años. Los críticos la elogiaron al día siguiente. No la compararon con Ricardo. Hablaron de el estilo Isabela, una mezcla de melancolía clásica y ritmo latinoamericano que era fresca y profundamente emocional. Su vida dio un giro completo. Las hipotecas se pagaron. La casa, llena de vida, era ahora su estudio. El Steinway y su vertical eran compañeros, no rivales. Isabela, la que pensaba que solo servía para el arroz con leche, se había convertido en la compositora de la ciudad. Pero, amigos míos, la historia de Isabela no termina con un estreno exitoso. El éxito trae consigo nuevas presiones y nuevos caminos. La fama local es solo el principio. ¿Qué hará Isabela cuando la llamen de la capital? ¿Podrá mantener su voz auténtica cuando el gran mundo de la música le exija más? Si quieres saber cómo Isabela se enfrentó a los grandes retos de la composición y cómo su música viajó más allá de su pequeño pueblo, asegúrate de seguirnos y activar las notificaciones. La historia de Isabela es el testimonio de que el talento, si es verdadero, siempre encuentra la manera de salir a la luz. La vida de Isabela estaba a punto de cambiar de nuevo, llevando esa partitura oculta del ático a los escenarios más grandes de la nación. Y esa, mis queridos amigos, es la historia de la próxima parte. Dicen, amigos míos, que el éxito es un ruido que atrae a las moscas, pero en el caso de Isabela, atrajo algo mucho más peligroso. Atrajo a la capital. La ovación por el río de las almas perdidas. No se había apagado del todo en el teatro municipal cuando el teléfono de Isabela empezó a sonar con insistencia. Ya no eran periodistas locales ni dueños de cafés bohemios. Las llamadas venían de la gran ciudad, esa mole de cemento y ambición que siempre había parecido tan lejana. La llamada clave, la que le hizo temblar las manos más que cualquier trino de piano, vino del director de la Orquesta Filarmónica Nacional, un hombre llamado Maestro Jaramillo, conocido por su rigor y su mal genio. «Señora Isabela», dijo la voz grave al otro lado de la línea, «hemos escuchado su música. Es interesante. Demasiado folclórica para algunos, quizás, pero tiene nervio». Isabela se puso rígida. «Demasiado folclórica. Estamos preparando un festival de compositores contemporáneos. Queremos que usted adapte una suite de su obra, El río de las almas perdidas, para orquesta sinfónica completa. Queremos ver si su estilo, Isabela, puede sostenerse en un escenario serio». La palabra serio le cayó como un balde de agua fría. En el fondo, aunque había triunfado en su pueblo, sabía que los grandes círculos de la música clásica la veían con sospecha. Una viuda que había terminado la obra de su marido y que de repente componía con ritmos de cumbia. «Es una gran oportunidad, maestro Jaramillo», respondió tratando de sonar profesional, aunque su corazón latía a 1000 por hora. «¿Cuándo es el concierto?» «En 2 meses, y la orquestación debe ser perfecta. Aquí no hay espacio para errores. 2 meses, orquestación sinfónica». Era un salto inmenso pasar de escribir para piano a escribir para 50 músicos. Isabela se sintió pequeña de nuevo,
como cuando se miraba al espejo antes de encontrar la partitura en el ático. Pero la Isabela de ahora no se rendía. La Isabela de ahora sabía que el miedo era solo el preludio de una gran pieza. Aceptó. El desafío de la orquestación la obligó a estudiar como una colegiala. Ricardo nunca le había enseñado a orquestar. Él siempre había contratado a otros para eso. Ella se sumergió en libros sobre timbres, instrumentos de viento y la potencia de las cuerdas. Pasó las siguientes semanas encerrada, su sala de estar convertida en un campo de batalla de partituras. El Steinway de Ricardo, con su sonido rico y poderoso, se convirtió en su banco de pruebas. El viejo piano vertical la observaba desde su esquina, como un amigo silencioso. Ella no solo estaba orquestando, estaba transformando su música. Lamento del Magdalena se convirtió en un diálogo dramático entre el violonchelo y el oboe. La furia del río se expandió a una explosión controlada de metales y percusión. Mientras trabajaba, una duda la carcomía. ¿Debía llevar Ausencia a la capital? Esa pieza era su origen, su puente, pero también era la sombra de Ricardo. Una tarde, don Ernesto la visitó para despedirse antes de su viaje. Isabela, estoy tan orgulloso. Pero tengo que preguntarte, ¿vas a tocar Ausencia en la capital? Isabela se encogió de hombros. No lo sé, don Ernesto. La orquesta me pidió piezas originales. Ausencia es maravillosa, pero la mitad no es mía. Don Ernesto la miró con severidad. La mitad del cuerpo de ese niño es de Ricardo, sí, pero el corazón y el alma, Isabela, son tuyos. Tú le diste la vida. No te avergüences de tu historia. Esa conversación la marcó. Ella decidió que no iba a tocar Ausencia, pero sí iba a llevar la historia consigo. Iba a presentarse como la mujer que había terminado la obra de su esposo y que ahora empezaba la suya. Llegar a la capital fue abrumador. El ritmo era frenético, el ruido constante. La orquesta ensayaba en un teatro gigantesco, con cientos de asientos vacíos que en la noche del concierto estarían llenos de críticos, músicos y gente importante. La primera semana de ensayos fue dura. Isabela, acostumbrada a ser la maestra en su pueblo, era ahora la aprendiz. El maestro Jaramillo era implacable. Señora Isabela, el legato de los violines aquí es débil. Necesita más lamento. Usted escribió un lamento, no un susurro, gritaba Jaramillo desde el podio. Isabela, sentada en la oscuridad del auditorio, sentía las miradas de los músicos. Eran jóvenes, pulcros, y la miraban con esa mezcla de curiosidad y escepticismo que solo la gente de la capital sabe manejar. Un día, después de un ensayo particularmente agotador, se acercó a ella una crítica musical famosa, doña Elena, conocida por su pluma afilada. «Señora Isabela, ¿verdad?», dijo doña Elena sin sonreír. «Su música es valiente, pero es muy peligrosa, demasiado mestiza». «¿Peligrosa, doña Elena?», preguntó Isabela sintiendo un nudo en el estómago. «Sí, usted mezcla el academicismo con el folclore de una manera que la élite no perdona. Si va a tocar en esta sala, tiene que decidir si es una compositora popular o una compositora seria. Los dos mundos no se tocan». Isabela pensó en el sol menor, el acorde que había resuelto el conflicto de Ricardo. Se dio cuenta de que su música no trataba de elegir un lado, trataba de unir los lados. «Mi música es la música de donde vengo, doña Elena», dijo Isabela con una calma que no sentía. «Y en mi tierra, lo clásico y lo popular bailan juntos». Doña Elena solo sonrió, una sonrisa fría. «Veremos si el público de la capital está listo para ese baile, señora». Esa noche, Isabela se sintió sola y vulnerable. Estaba a punto de tocar en el escenario más grande de su vida y la estaban obligando a dudar de su propia voz. Se fue a un pequeño parque cerca de su hotel y se sentó en un banco. Pensó en Ricardo, en el ático, en la bodega. Pensó en el arroz con leche y en las cuentas que tenía que pagar. Y entonces recordó la sensación de sus dedos sobre el marfil, la primera vez que sintió que podía resolver el final de Ausencia. Ella no estaba allí para complacer a doña Elena ni a la élite. Estaba allí porque tenía algo que decir. Si a usted le está picando la curiosidad por saber si Isabela va a doblegarse ante la crítica de la capital,
o si va a hacer temblar los cimientos de ese teatro con su música mestiza, déjeme decirle que lo mejor está por venir. Si la vida de Isabela te está tocando el corazón y te hace pensar en esos talentos que uno deja guardados por miedo, hazme un favor grande, suscríbete al canal y acompáñanos. Necesitamos que esta historia llegue a más personas que, como Isabela, creen que ya no sirven para nada. El día del concierto, el Teatro Nacional estaba lleno. Isabela estaba entre bastidores, con el mismo traje de terciopelo que había usado en el estreno de El Río. El aire olía a formalidad y a perfume caro. Ella no tenía que tocar el piano en la suite orquestal, pero el maestro Jaramillo le había dado la oportunidad de presentar la obra. El maestro Jaramillo subió al podio y la presentó. Hubo un aplauso cortés. Isabela se acercó al micrófono sintiendo que sus rodillas no la sostenían. Buenas noches. Mi nombre es Isabela. Hace menos de un año yo solo era la viuda de un gran músico. Mi historia musical comenzó en un ático polvoriento, terminando una partitura inconclusa de mi esposo, Ricardo. Esa pieza me enseñó que la música, como la vida, no puede dejarse a medias. Hizo una pausa. Miró a doña Elena sentada en la segunda fila, con una expresión pétrea. Hoy les presento una parte de mi propia obra, una obra que honra mi formación clásica, pero que no olvida el ritmo de mi tierra. Esta música es un lamento, pero también es una celebración. Es el sonido de la disonancia que se resuelve en belleza. Se retiró del escenario. El maestro Jaramillo levantó la batuta. El lamento del Magdalena llenó la sala. La orquesta, disciplinada y potente, ejecutó la pieza con una emoción que sorprendió a todos. El público de la capital, acostumbrado a la precisión fría, se encontró con una pasión que era a la vez sofisticada y cruda. Cuando llegaron a la furia del río, la orquesta se desató. El ritmo de bambuco en la percusión mezclado con las cuerdas dramáticas era electrizante. La gente empezó a moverse en sus asientos, algo inaudito en ese teatro. Al terminar la suite, el silencio no fue de reverencia sino de asombro. Luego el teatro estalló. Una ovación de pie, fuerte y rítmica, que duró varios minutos. Isabela, al lado del escenario, rompió a llorar. No era la tristeza de Ricardo, sino la liberación de ella misma. El maestro Jaramillo la hizo salir a recibir el aplauso. Ella hizo una reverencia profunda, sintiendo el calor de la aceptación. Incluso doña Elena estaba aplaudiendo, aunque con una expresión de ligera irritación, como si no quisiera admitir que la habían conquistado. Al día siguiente, los periódicos no hablaron de la viuda de Ricardo, hablaron de Isabela, la compositora que le puso ritmo al alma de la nación. Los críticos que la habían llamado folclórica ahora la elogiaban por su audaz fusión cultural. El éxito en la capital abrió las puertas de par en par. Isabela recibió ofertas para componer para películas, para ballets y, lo más importante, una invitación para ser profesora de composición en el Conservatorio Nacional. Ella, que se había creído inútil, ahora era la maestra. Isabela regresó a su pueblo una semana después, con el corazón hinchado de gratitud. Pero su regreso no era para quedarse. La casa que había sido una prisión de luto ahora se sentía como un nido que debía abandonar. Había decidido aceptar la cátedra en el conservatorio. La mudanza fue un proceso emotivo. Empacó los libros de Ricardo, las partituras y todos los recuerdos. Pero cuando llegó el momento de la sala de estar, se detuvo. Estaban los dos pianos, el Steinway de Ricardo y su vertical, el viejo amigo de la bodega. Ella había pensado en dejar el Steinway, venderlo o donarlo, pero al mirarlo se dio cuenta de que ya no le tenía miedo. El Steinway no era un monumento a Ricardo, sino una herramienta para la música. Y su música merecía el mejor sonido. «Nos vamos los dos», murmuró acariciando la tapa de ambos pianos. Decidió llevarse los dos, el Steinway para el trabajo sinfónico y el vertical para la composición íntima. La última tarde en su pueblo, Isabela se sentó frente a su piano vertical y tocó Ausencia por última vez en esa casa. Tocó la pieza completa, de principio a fin, sintiendo la presencia de Ricardo en cada nota. Pero esta vez el sol menor no sonó a consuelo por la pérdida.
Sonó a gratitud por el regalo que él le había dejado. Al terminar, cerró el cuaderno negro y lo guardó en una caja especial. Ya no lo necesitaba como talismán. La música estaba dentro de ella. Mire usted, si esta historia de resiliencia y el poder de un talento dormido te está emocionando, no seas tímido y danos un me gusta. Es la mejor manera de apoyar a los contadores de historias. En la capital, Isabela no solo enseñó, siguió componiendo. Su primera sinfonía, inspirada en las leyendas de su tierra, fue un éxito internacional. Viajó a Europa, donde los críticos que antes solo alababan a Ricardo, ahora la buscaban a ella. Ella se convirtió en una figura clave de la música latinoamericana, demostrando que la autenticidad no necesita permiso de la academia. Años después, en una entrevista para una revista de música, le preguntaron sobre su carrera. «Señora Isabela, ¿cuál es el secreto para encontrar su talento tan tarde en la vida?» Isabela sonrió, sus dedos fuertes y ágiles descansando sobre el teclado de su Steinway. «El secreto no es encontrar el talento, que siempre está ahí. El secreto es encontrar la necesidad. Yo necesitaba pagar las cuentas, necesitaba darle un cierre a mi esposo y necesitaba sobrevivir. La música fue mi necesidad y mi respuesta. ¿Y qué le diría a esa mujer que era usted, la que solo hacía arroz con leche?» Isabela miró a la cámara con ternura. Le diría que el arroz con leche es una cosa maravillosa, pero que las manos que pueden medir el azúcar y la canela también pueden medir el tiempo y la armonía. Le diría, no te compares. Tú no eres la sombra de nadie, eres la melodía que nadie más puede tocar. Y esa es la historia de Isabela, la viuda que pensaba que no tenía talentos, hasta que una partitura oculta en el viejo ático le recordó quién era en realidad. Ella no solo terminó la obra de Ricardo, sino que terminó la obra de su propia vida, y la llenó de una música hermosa, fuerte y completamente suya. Y con esto, mis amigos, cerramos el telón de esta gran aventura. Si disfrutaste de la historia de Isabela, no olvides activar esa campana y seguirnos. Nos vemos en la próxima historia.